Gracias a todos por asistir a esta mesa. Yo soy Elena Giraldez, intensivista del Virgen de la Victoria, de Málaga. Primero de nada, dar las gracias a Miguel y a todos los miembros de la SEMPE por haberme invitado a moderar esta mesa y además poder hacerlo con la compañía de la doctora Bordegé. Para mí hablar del tratamiento nutricional en el paciente crítico es un placer. Primero porque es un tema que me apasiona y segundo porque es un tema muy complejo y abordarlo aquí en un ambiente multidisciplinar con visión de diferentes especialistas creo que es algo que nos enriquece mucho. Esta mesa vamos a tener la visión de tres charlas muy interesantes y al final de las charlas, si os parece, hacemos las preguntas para los tres ponentes. Vamos a empezar, va a abrir la mesa la doctora Carmen Blanco, que es farmacéutica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es miembro del Grupo de Nutrición y Críticos de la Sociedad Española de Farmacia y también es miembro del Grupo de Farmacia de la SEMPE. Va a hablar de la desnutrición relacionada con la enfermedad, del cambio de paradigma que supone la aplicación de los criterios GLIM, y va a explicar un proyecto que llevamos a cabo en la UCI del Virgen de la Victoria de valoración multidisciplinar integrada, cómo se ha implantado este programa y qué impacto ha tenido y qué nuevos retos nos quedan por delante para poder seguir avanzando. Así que, sin más dilación, Carmen, si quieres. ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Pues nada, bienvenidos a todos y yo lo que voy a compartir con vosotros, pues bueno, nuestra experiencia. Como además yo he vuelto al Hospital Virgen de la Victoria después de un tiempo fuera, que fui residente, pues tengo una visión también de la trayectoria del hospital y de las relaciones interdisciplinares, pues un poco amplia y espero, bueno, pues que os dé ideas y la podamos compartir. Como ha dicho la doctora Giraldez, vamos a hablar un poco de desnutrición relacionada con la enfermedad, los antecedentes del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Abordaremos unas pinceladas de los criterios GLIM y del nuevo consenso SEDON-SEMPE de codificación diagnóstica, algo de valoración morfofuncional, aunque ya yo creo que todos después del congreso que llevamos estáis bastante formados en el tema, y abordar ya de manera definitiva pues, el proyecto de colaboración en la UCI de intensivos endocrino y farmacia, pues cómo lo estamos haciendo y qué resultados. Si pensamos en la desnutrición relacionada con la enfermedad del paciente crítico, pues lo principal es que hay un proceso de hiperinflamación que va a producir una serie de modificaciones en el catabolismo y que va a condicionar una depleción tanto de los compartimentos musculares y viscerales como de las propias proteínas estructurales y funcionales. La fisiopatología es muy compleja, ahí hay implicados pues, muchos factores. Entre ellos, pues, el paciente ingresa en la UCI con un diagnóstico concreto, pero también diferencial. Viene acompañado de una serie de comorbilidades que hacen que cada paciente sea particular. Habrá tenido una ingesta o una nutrición previa diferente también y a veces desconocida. Vamos a hacer una serie de cálculos de requerimientos calóricos pues, variables dependiendo del paciente, proteicos también variables. Va a tener una consecuencia común en la mayoría que es la debilidad asociada al paciente crítico, un proceso de hipercatabolismo, una resistencia a la insulina, en fin, es muy variable y hay otro factor importantísimo en el crítico que es la inflamación. Entonces, si nos centráramos en esa inflamación, pues vamos a ver que esa inflamación va a producir una serie de cambios en la antropometría, en la analítica, y en el funcionamiento, que nos va a complicar la vida, porque para hacer el diagnóstico, la valoración y la monitorización nutricional, pues va a estar un poco complicado y todo esto va a terminar, además, repercutiendo en los resultados clínicos.
experiencia ahora mismo y publicaciones en relación a cómo va a afectar la estructura muscular o la composición corporal a los resultados clínicos en el paciente crítico, pues cada vez hay más. En este estudio observacional pues vemos cómo la composición corporal y la fuerza muscular al final de la estancia en UCI está asociada a una determinada mortalidad al año. En la revisión sistemática y el metaanálisis siguiente, pues lo que nos vienen a decir es que, de promedio, los pacientes críticos van a perder alrededor de un 2% de la masa muscular esquelética al día durante la primera semana, ¿no? Entonces, esto va a tener indudablemente repercusiones clínicas. En este otro, pues, en pacientes críticos, concretamente los de origen traumatológico, pues la conclusión a la que llegan es que la pérdida aguda de músculo se asoció de manera independiente al incremento de mortalidad en el año. O en este otro, que es un prospectivo observacional de pacientes críticos de trauma y de cirugía, pues lo que nos dicen es que probablemente el poder obtener el corte por ecografía del resto femoral, pues nos va a permitir monitorizar un poco qué es lo que está pasando en la pérdida paulatina del paciente crítico en la masa esquelética, ¿no? Los antecedentes de nuestro hospital, pues bueno, es un hospital que de manera tradicional ha trabajado de manera colaborativa, ha abordado el tratamiento nutricional de manera interdisciplinar y multidisciplinar. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no?, esto hace años, pero era como se trabajaba en nuestro centro, pues con el seno de una comisión interdisciplinar con presencia de cirujanos, de internistas, de anestesiólogos, de intensivistas, el doctor Vallejo. Aparte de los profesionales clínicos, pues había un apoyo de la dirección, había un apoyo de otros unidades de soporte, pues de calidad, de documentación, en fin, y todo esto pues liderado o coordinado por un equipo que en aquel momento se llamaba Equipo de Soporte Nutricional, que estaba integrado por el doctor Almeida, estaba integrado por Rosalía Rioja y estaba integrado por mi mentor, por el que yo probablemente estoy aquí ahora mismo dedicada a la nutrición, que es Juan Luis Villalobos Gámez, que ha sido un farmacéutico que ha estado durante su etapa activa, pues dedicado al tratamiento nutricional de manera totalmente exigente y bueno, pues dando lugar a un trabajo y a unos resultados tanto a nivel clínico como en la propia sociedad de la SEMPE, porque él fue vocal de la SEMPE también y estuvo mucho tiempo trabajando en los grupos de trabajo, pues a la vista está, ¿no? Pues de este grupo de trabajo surgieron bastantes cosas, ¿no?, hace años, entre ellos pues el Minivademecum nutricional, que se puede consultar en un documento que en aquel momento pues, fue un hito y está en la página de la SEMPE, que marcaba un poco la hoja de ruta de por dónde tenía que ir todos los profesionales implicados en el tratamiento nutricional, pues partiendo de las técnicas que en aquel momento se consideraban que eran las que te daban un poco la luz de por dónde tirar, que eran las técnicas tradicionales de la antropometría, de la analítica, de medidas de ingesta y demás. Bueno, pues en este Minivademecum te marcaba pues que ellos definieron un filtro de cribado en el ingreso de los pacientes basado pues, en una analítica inicial que era automática y si esa analítica era... aquí se borra, pero bueno, no pasa nada. Esa analítica era, pues estaba por debajo del rango, pues te daba ya un nivel de alerta de riesgo nutricional moderado, bueno, bajo, medio o alto, ¿no? Luego, ello incluso se llegó a registrar y está registrado este FieldNut como escala de cribado y todavía se sigue utilizando en el hospital. Lo que pasa es que es verdad que estamos teniendo algunas dificultades para integrarlo en los nuevos sistemas, en las herramientas informáticas, pero es un filtro que se sigue utilizando. Luego, si había que abordar con medida antropométrica al paciente, concretamente, por ejemplo, el crítico, pues tenía tu documentación de apoyo para poder medir, tallar pacientes que tuvieran dificultad para tallarse, ¿no? Y en el caso ya de que tuviéramos claro que el paciente pues, tenía un diagnóstico de desnutrición, apoyándose en el antiguo consenso SEDON-SEMPE de orientación diagnóstica, pues te daba una manera fácil de poder incluir ese diagnóstico en la historia para poder
aportar el peso del episodio correspondiente con el tema nutricional, junto con otros documentos específicos, como esos que pongo ahí, que eran desarrollados por los profesionales que estaban dedicados a críticos, pues que era de apoyo a cómo manejar la insulina y la glucemia en el paciente crítico, la diarrea asociada a la nutrición enteral, cómo poner la nutrición parenteral complementaria o el inicio, ¿no?, el residuo gástrico. Pero bueno, no llega los criterios GLIM y entonces estos criterios que lo que vienen es a intentar unificar la terminología para que el diagnóstico sea independiente del ámbito y de la etiología y que permita hacer comparaciones y poder avanzar, nos descoloca un poco porque claro, habla de los dos conceptos, de los criterios fenotípicos y los etiológicos. En los fenotípicos seguíamos nosotros identificando parte de la manera nuestra de trabajar, porque se hablaba de la pérdida de peso más o menos grave o del índice de masa corporal más o menos grave, pero lo que sí que nos supuso un revulsivo fue el tercero, ¿no?, que era, ojo, la mejor manera, y probablemente era lo que nosotros echábamos de mano en pacientes críticos, es medir la masa muscular, pero por técnicas validadas de composición corporal. Ahí ya patinábamos un poquito porque no todo era muy novedoso, ¿no? O los etiológicos, en los que efectivamente se contemplaba lo que yo comentaba de la técnica de hablar de la ingesta, más o menos... o sea, más o menos intensa la pérdida de la ingesta previa a la intervención o porque hubiera mala absorción o lo que sea, pero sobre todo el otro criterio novedoso era la inflamación, ¿no? Entonces, en el paciente crítico, pues tenemos claro que el criterio etiológico se cumple porque el proceso inflamatorio lo vamos a tener de una u otra manera, y también indudablemente es importantísimo saber qué ha pasado con nuestro paciente antes de que ingrese, aunque no siempre es tan fácil, ¿no?, en cuanto a la ingesta. Pero en el fenotípico pues teníamos un problema, ¿no? ¿Por qué teníamos un problema? Porque ya nos íbamos dando cuenta que efectivamente la pérdida de peso podía estar, o sea, no nos estaba dando una foto de que realmente esa pérdida de peso afectara a la masa libre de grasa o a la masa celular. Por otro lado, en un paciente crítico que en los primeros días se le somete a una resucitación y se le incrementa el volumen, ¿no?, se le pone mucho aporte volumétrico, pues ese incremento de volumen o incluso el que fuera un paciente obeso, como vamos a ver, que es bastante frecuente, pues podía estar enmascarando una pérdida de la masa muscular, que es la que realmente la predistora, ¿no?, y que ese índice de masa corporal, por lo tanto, en el paciente crítico era poco sensible, pero claro, ¿qué usamos? Pues como técnica validada una densitometría, un TAC en la práctica diaria, con la iatrogenia que tienen estas técnicas para poder hacerla, o sea, si se la hace a un paciente de manera repetida, aparte de lo caro que hay, de la disponibilidad o no que tengamos, entonces aparece el cambio un poco de paradigma de la valoración morfofuncional. Luego, por otro lado, llegamos al tema del diagnóstico, que en nuestro mini vademecum estaba como muy estructurado, ¿no? Y ahora resulta que, claro, el perfil de desnutrición que aparece en el CIE clásico, pues no se parece nada a nuestros pacientes, porque nuestro paciente está desnutrido no porque no tenga acceso a un alimento, está desnutrido porque tiene un proceso multifactorial en el que una inflamación le lleva a una disminución de la ingesta, le da una mala absorción, aumenta los requerimientos, es decir, tenemos dos patas ahí importantísimas, que son la inflamación y la enfermedad crónica, que van a condicionar pues, un aumento del gasto energético, una modificación de las estructuras corporales y una pérdida de masa magra, de masa celular total, que demanda que si luego nosotros eso tenemos que ponerlo en una historia para completar el episodio y demás, pues, ¿cómo lo llamamos, no? ¿Cómo le ponemos al niño? Ya empezábamos a ver que hacía falta una nueva terminología que, bueno, en el documento que tenemos ya en proyecto del nuevo consenso SEDON-SEMPE, que sustituiría al que os he enseñado en el mini vademecum, pues bueno, aparecen ya términos que van más ajustados a una desnutrición asociada o diagnosticada mediante criterio GLIM. Pero es que también en otros aspectos de la desnutrición, como la sarcopenia, aparecen ya recomendaciones o diagnósticos que están asociados a bioimpedancia, que es una técnica que para nosotros era desconocida, aunque también es verdad que contempla, en aquellos centros donde no se disponga de la infraestructura suficiente, pues seguir manteniendo los diámetros, o sea, las mediciones antropométricas tradicionales. O en obesidad, pues bueno, se hace una mención a que tú ahora ya puedes definir puntos de corte por bioimpedancia. Entonces, pues
pues hay que recalcular, ¿no? Entonces, en ese momento del recálculo nuestro de nuestro centro, adaptamos los protocolos, adaptamos las dietas, tenemos la suerte de que se incorpora en el equipo la doctora Giraldez con experiencia en calorimetría indirecta y empezamos a hacer calorimetría indirecta, apostamos por formación y, sobre todo, pues bueno, vemos la ventana de oportunidad que nos suponen las nuevas técnicas de valoración morfofuncional y nos metemos a ello, a aprenderla y a aplicarla. Y en este punto es donde aparece nuestro proyecto, ¿no? Es un proyecto de experiencia multidisciplinar porque, bueno, desde el punto de vista de farmacia, llevábamos ya bastantes años trabajando de manera conjunta con la UCI, porque todos los jefes de servicio de farmacia habían tenido claro desde hace tiempo que nuestra misión dentro del hospital de atención farmacoterapéutica a cualquier paciente ingresado, aparte de otras, atender a los pacientes también de consultas y demás, pues no podíamos dejar pasar al paciente crítico por la complejidad que tiene en sí mismo, y en esa atención farmacoterapéutica estaba la farmacológica per se y el tratamiento nutricional, que además había tenido una buenísima respuesta por parte del servicio de intensivos, porque los jefes de servicio de intensivos, de igual manera, habían visto una oportunidad buenísima de colaboración y nos tenían integrados a ese farmacéutico que de manera parcial, porque aparte tenía otras ocupaciones, pero de manera parcial, pero con muy buena voluntad y sintiéndose perfectamente acogido, pues colaboraba y participaba en el cuidado del paciente crítico. Y luego la tercera oportunidad, porque en la vida hay veces que tienes que ir avanzando conforme te encuentras las oportunidades, es que, claro, en el centro nuestro teníamos la persona que estaba liderando el implantar y desarrollar las técnicas de valoración morfofuncional, no solamente en su propio servicio, sino a nivel nacional e internacional, que es el doctor García Almeida, ¿no? Entonces, eso no podíamos dejarlo pasar porque el paciente crítico no podía no beneficiarse de que se le abordara nutricionalmente pues con esta oportunidad que era la técnica de valoración morfofuncional. Entonces, aparece ese proyecto con la intención, pues, muy variada, que es, por un lado, integrar la valoración en sí, aprenderla y aplicarla para poder hacer diagnósticos más precisos en base a eso que hablábamos, ¿no? Del fenotipo y del etiológico, inflamación barra cantidad de músculo. Luego, mejorar la predicción de las complicaciones, porque vamos a ver que hay no solamente nutricional, sino que hay una asociación entre los resultados que dan estas técnicas y las complicaciones en el paciente crítico, establecer un registro de prevalencia y correlacionar, pues, aspectos clínicos pronósticos, como era la mortalidad, la estancia media, etcétera. Un proyecto que se inició hace 3 años, pensando siempre en el paciente en las primeras horas de ingreso, con cualquier diagnóstico, y bueno, y la perspectiva temporal era 12 meses, pero aquí seguimos, ¿no? ¿Por qué aplicábamos, qué justificaba que aplicáramos las técnicas de valoración morfofuncional? Pues por lo que llevamos hablando desde hace rato, ¿no? Que necesitamos conocer la masa muscular y la funcionalidad del músculo por todas estas justificaciones, pues que la baja masa muscular está asociada a complicaciones o resultados clínicos negativos, porque es importante cuantificar esa masa para, a lo mejor, utilizar esa cuantificación para hacer el cálculo de los requerimientos, porque en la pérdida de masa, como hemos visto en el paciente crítico, que es bastante habitual, pues va a condicionar y va a provocar unos problemas de funcionalidad y de resultado en el paciente, como la debilidad muscular adquirida o la desnutrición asociada a la enfermedad, porque el músculo en el paciente crítico se ha visto que sintetiza solo un 40% de proteína en relación al resto de los pacientes, y porque esa respuesta anabólica, pues, va a estar también muy ralentizada, y teníamos que saber un poco por qué y monitorizarlo, ¿no? Conclusión, eliminamos la manera de trabajar tradicional y nos lanzamos solo a la valoración vanguardista. Pues no, la idea es aunar todas las técnicas para intentar que de manera general todas aporten y nos den una visión mejor de la situación del paciente y su tratamiento, y lanzarnos.
Me imagino que muchos de aquí ya conocéis las técnicas, pero voy a explicar un poquito en qué consisten, por si hay alguien que no las conoce. Pero nuestro día en la UCI, trabajando de manera conjunta, es aplicar estas técnicas al paciente crítico, empezando por la bioimpedancia. Bueno, pues la bioimpedancia es quizá el más popular y el más extendido de los métodos para cuantificar la composición corporal. Tiene muchas ventajas. La ventaja es que el paciente no tiene que colaborar, no tiene efectos secundarios si se repite, no hay variabilidad entre el operador y, bueno, el bajo coste. Al principio no, pero luego, una vez que ya lo tiene hecha la inversión inicial, luego sí que tiene un coste asumible, ¿no? Y el fundamento, pues un fundamento físico, en el que lo que se mide es la conductividad de la corriente en fluidos corporales, y a partir de ahí pues hace una estimación del agua corporal, total y por compartimentos, teniendo en cuenta que el cuerpo humano, ese agua no está suelta, sino que está contenida en unas membranas celulares, y eso va a tener su importancia. Y posteriormente hace una asociación entre ese agua corporal total con la masa libre de grasa, y estandarizada por la altura y la resistencia. Va a haber dos magnitudes físicas, que es la resistencia y la reactancia, y luego una que las correlaciona, que es el arco tangente de las dos, que es el ángulo de fase. Y nosotros, concretamente, pues trabajamos en nuestros pacientes con un impedanciómetro que trabaja en monofrecuencia a 50 Hz. ¿Qué sentido tiene la resistencia y la reactancia? Pues la resistencia está relacionada de manera inversa con la cantidad de agua, y la reactancia está relacionada en relación directa con la celularidad, y el ángulo de fase pues con la masa celular total. Cuando eso luego los que saben te lo ponen en bonito y te quitan de en medio toda la parte que suena a física y a segundo de bachillerato, en mi caso, o a cada uno lo que le haya tocado en su formación, pues mejora mucho, porque tú haces una prueba y lo que te devuelve el aparato o la aplicación es una serie de elipses en las cuales te coloca al paciente en 4 cuadrantes, y esos cuadrantes ya te están orientando pues si está obeso, está caquéstico, está anoréxico, o es una persona que está bien físicamente, ¿no? Y te da una explicación, como dice el concepto morfofuncional, pues de cómo es esa composición del paciente y cómo funciona. ¿Cómo es? Pues con un montón de parámetros, de agua, de masa libre de grasa, masa grasa, y comparado pues con esos datos poblacionales, pues también es muy atractivo, porque de manera semafórica, pues verde guay, rojo no cruce, y naranja, pues bueno, veremos a ver por dónde vamos, ¿no? En cuanto a la funcionalidad, pues hay otro parámetro, que es la relación sodio-potasio. Y luego aventura incluso un abordaje diagnóstico, es verdad que medido por bioimpedancia, de nutrición y de hidratación. Entonces la foto, pues la verdad, bastante completa. La siguiente técnica, que quizá es un poco más desconocida, que es la que también estamos haciendo nosotros en los pacientes de la UCI, pues es la ecografía, pero la ecografía nutricional como concepto, que es una técnica emergente, que esta sí es económica, porque hay ecógrafos que ya no tienes que justificar, que esperemos que con la declaración de Málaga no haya que justificar también tener el bioimpedanciómetro, pero ya hay ecógrafos en los hospitales, con lo cual pues no hay que tener mucho coste, ¿no? Y se hace en el paciente de cúbito supino, y el mecanismo pues es ultrasonido, hacer pasar ultrasonido por tejidos, ¿no? El resultado de aquí, pues, es que te correlaciona el tamaño y la estructura muscular con la masa libre de grasa metabólicamente activa. Y luego hay otra ecografía que afecta al compartimento graso, que lo que relaciona son los depósitos de grasa y su distribución. Empezando por la muscular, pues una técnica sencilla que nosotros realizamos en los miembros inferiores, en el recto femoral, y consiste en trazar, para ver en qué punto concreto lo mides, porque eso es importante para poder establecer las comparaciones, pues tienes que medirlo dibuja una línea imaginaria entre la parte superior de la rótula y la espina superior ilíaca delantera, y en el tercio inferior es donde se hace esa medición transversal. Nosotros fundamentalmente la hacemos la transversal. ¿Por qué? Porque ahí a esa altura más o menos se empieza a vislumbrar el tendón central,
y entonces identificamos unas mediciones que corresponden primero a la grasa subcutánea, pero fundamentalmente al músculo. Traza la circunferencia de ese músculo y mide el área de ese músculo. Y luego también es muy importante cómo funciona ese músculo. Y para eso lo que medimos son los ejes. Los ejes serían el eje vertical, que es el eje de la fuerza, el eje Y, y el eje horizontal, que es el eje X. Y el eje de la fuerza, si el paciente tenemos suerte y está despierto, pues lo mediríamos tanto en reposo como en contracción para ver la capacidad que tiene de recuperación el músculo, que va a ser un dato importantísimo de cómo de bien está la estructura muscular, ¿no? Luego, también habría otros datos que te orientarían no solamente sobre la morfología, sino la funcionalidad, y es que ese músculo pues, esté infiltrado o que esté edematizado o esté fibrótico, en fin, la ecogenicidad te va a dar una idea también de lo sano o no sano que está el músculo, y el tendón igual. Hay datos ya de que un tendón engrosado o edematizado pues puede ser un factor de mal pronóstico. Si nos vamos a la otra ecografía, que también es una ecografía de enfoque nutricional que se aplica al tejido adiposo, pues la haríamos en la parte abdominal. Medimos la distancia también, por lo mismo es importante saber dónde, para que las comparaciones luego se puedan realizar entre distintos pacientes. Pues en el punto medio de distancia entre el apéndice sifoides y el ombligo. Y ahí pues lo que se mide es, se identifica la línea alba, y por encima de la línea alba está el tejido adiposo superficial y profundo, y por debajo de la línea alba la grasa preperitoneal, que si hemos pesado al paciente o hemos medido por bioimpedancia composición grasa o muscular, debe haber una correlación con lo que estemos viendo con la imagen. Pues tiene más grasa o menos grasa el paciente, pues se correlaciona con que la bioimpedancia sale más grasa o menos grasa en el compartimento, en el dato correspondiente de la masa grasa, ¿no? Y luego también funcionalidad, porque esa grasa preperitoneal se ha visto que está asociada a una reacción hiperinflamatoria. Por lo tanto, si vemos en un paciente que ese compartimento está hay mucha grasa en ese compartimento, pues podemos prever que el comportamiento que va a tener ese paciente si se infecta o tiene una agresión aguda, pues puede ser muy exagerado porque va a liberar un montón de citoquinas proinflamatorias, ¿no? La tercera pata de nuestra valoración, pues la dinamometría. Utilizamos un dinamómetro Hammer y aquí pues no es muy complicado. Lo que está midiendo es la fuerza de prensión de una mano colocada en un ángulo de 90 grados. El brazo lo coloca en 90 grados. Puede ser sentado, pero en el caso de nuestros pacientes es tumbado. Y es una medición barata, esta sí de verdad de la buena, es barato el aparato, es barata la muestra, es rápida de realizar y se correlaciona con la masa libre de grasa. Y también está asociado a resultados clínicos, porque un incremento, una baja fuerza de prensión está asociado a un incremento de la mortalidad, la calidad de vida, las limitaciones funcionales, etcétera. Bueno, esa sería la técnica en sí. Es importante animar al paciente para que te ayude. Yo tengo una madre asmática y a lo mejor correspondería el cómo anima a que el paciente apriete el dinamómetro a cómo los enfermeros animan para la espirometría, ¿no? Pues cuanto más intensamente le chille, pues mejor lo hacen. Los resultados de nuestro proyecto, pues tenemos que se presentó en Valencia unos resultados preliminares en los que se veía diferencias significativas entre supervivientes y no supervivientes en la mayoría de las variables. Luego también pudimos demostrar que las variables que funcionaban en otro grupo de pacientes y se correlacionaban entre sí de las técnicas, por la bioimpedancia, la dinamometría y la ecografía, también se correlacionaban en el paciente crítico. Incluso pudimos hacer una estimación de un punto de corte de ángulo de fase que por debajo de 2,4 estaba asociado a un incremento de la mortalidad a los 3 meses de casi un 30% o un 32%, y sin embargo, si era superior a 2,4, la mortalidad apenas llegaba a un 3, ¿no? Luego, en este congreso estamos presentando los resultados de otro estudio de la medición de la sarcopenia en las primeras horas de ingreso también en UCI,
pues midiendo como variable la sarcopenia, los datos de ecografía y el ángulo de fase, porque la idea es poder definir tanto la prevalencia de sarcopenia como puntos de corte de sarcopenia en el paciente crítico, y los resultados pues, nos han dado que hay un 38% de sarcopénicos, y en el tema de la ecografía nutricional sí que se han visto diferencias significativas entre la población de sarcopénicos y los no sarcopénicos en el área, la que medíamos con la circunferencia, y en el eje de la fuerza, que era el eje Y. Y nos han permitido incluso establecer en hombres, porque cuando se ha ajustado por edad y sexo, en mujeres no hemos conseguido datos significativos, pero en hombres sí, pues unos puntos de corte de la ecografía, el área muscular medida por ecografía de 3,29 y del eje de la fuerza de 1. Pues los retos futuros, muchos, ¿no? Pues valorar si se puede adaptar los aportes de proteína a los datos que nos está dando la bioimpedancia, porque son datos objetivos, reproducibles, etcétera. Obtener nuevos puntos de corte específicos, estudiar la posible correlación entre la calorimetría indirecta y las nuevas técnicas. Luego, poder estandarizar de alguna manera, como esta propuesta que nos presentan en la segunda edición de la guía de morfofuncional, pues cuándo medir y medir en el paciente mientras está en la UCI, al alta o en la consulta post-UCI. Y, en definitiva, pues lo que hablábamos con Tom Hanks, poder fenotipar al paciente crítico pues, para poderle hacer una atención lo más personalizada posible. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Carmen. Vamos a seguir con otro reto, ¿no? Si es un reto, pues tratar nutricionalmente, ¿no? Y valorar al paciente crítico, yo creo que un reto también importante es la transición, ¿no? Todas las transiciones por las que pasa el enfermo crítico siempre son un reto, pasar de parenteral a enteral, de enteral a oral, y pasar de la UCI a la planta es un reto que lo tenemos todos en el día a día, ¿no? Para ello tenemos a María Maíz, que es endocrinóloga y especialista en endocrino y nutrición, que trabaja en el 12 de octubre y que también bueno, está en la Complutense de Madrid, como toca, ¿no?, de profesora asociada. Ella tiene una larga experiencia y creo que desde hace tiempo, yo creo que las UCIs nos hemos abierto hace tiempo, y creo que ya ha conseguido, ¿no?, la dinámica de que los enfermos cuando salgan de la UCI no se queden olvidados, ¿no?, o perdidos. Otro detalle más claro, que es que vuelvan a la casilla de salida, ¿vale? Los enfermos ya llevan un curso y en la UCI se hacen muchas cosas y creo que eso lo estamos consiguiendo poco a poco y ahí nos lo viene a explicar. Gracias, María. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luisa, por tu presentación y al comité organizador por invitarme aquí a mi tierra a hablar de este tema que sí que me encanta. Bueno, la mesa se titula Retos, ¿no? Entonces, ¿qué retos nos podemos encontrar en la transición a la planta? Pues, y en el del enfermo crítico. Pues sabemos que la desnutrición afecta a en torno al 40-50% de los pacientes en las unidades de cuidados críticos. Además, sabemos que esta desnutrición va a tener unas consecuencias negativas en cuanto al pronóstico y la evolución. Sabemos también que la ingesta oral va a ser inadecuada en estos pacientes. ¿Y qué consideramos inadecuada? Cuando no llegamos al 75% de los requerimientos con la dieta oral, ¿vale? Y en eso se van a basar casi todos los documentos que vamos a revisar. Y sabemos que otro reto es que no hay referencias en las guías clínicas de cómo monitorizar y ajustar esta dieta oral. Y ya en particular la transición a la planta, pues que pasamos de un entorno en el que el paciente ha estado controlado por unos especialistas a otro entorno que puede ser muy diverso. Entonces, la trazabilidad de eso es muy compleja. El paciente que está en una unidad de cuidados críticos puede subir a medicina interna, a cirugía, a maxilofacial, a digestivo, y entonces es muy difícil que se le haga un seguimiento nutricional continuo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre dentro de la UCI? Según estos son datos sacados del Nutrition Day, que es un corte que se hace una vez al año para ver cómo se nutren los pacientes en los hospitales. Esta es la corte en particular de los pacientes críticos. Hay una un poco más antigua, que es de 2007 a 2013, en que se vio que un alto porcentaje de los pacientes en las unidades de cuidados críticos están alimentados por dieta oral exclusiva. Y si nos vamos a la zona de la derecha, esta es una corte un poquito más reciente de un grupo alemán en el que también se sigue viendo cómo
que en torno a un 25-30% de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos se alimentan exclusivamente de dieta oral. Estos son varios estudios en los que analizan cómo es esa dieta oral y se ve cómo en la mayoría los que están alimentados exclusivamente por dieta oral apenas llegan al 50% de los requerimientos de proteínas y de energía. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta de lo que estamos hablando, que no es de esa fase aguda del paciente crítico en lo que predomina el catabolismo, sino ya en estas fases tardías, o bien del crítico crónico, o bien de la fase de rehabilitación, en la que lo que predomina es el anabolismo. Y parece que es ahí, ¿no?, cuando más fallamos a los pacientes. Estos serían los requerimientos nutricionales del paciente a lo largo de todo el periodo. Como vemos en la fase aguda, incluso sería contraproducente sobrealimentar, entonces no es tan importante llegar a esos requerimientos, pero ya en esta fase ya de post-UCI o incluso ya de alta hospitalaria, pues los requerimientos son mucho mayores, tanto de energía como de proteínas, y es ahí donde vamos a hacer incidencia. Entonces, en esta situación el paciente se va a planta, ¿no?, y te dicen, el paciente puede comer, pero ¿de verdad sabemos si el paciente va a comer? Esto es lo que esta serie es de unos pacientes que tras el alta de una unidad de cuidados intensivos que ocurre en la planta, y vemos cómo aproximadamente más del 50% están alimentados exclusivamente por dieta oral, y cuando analizan qué es lo que comen se ve cómo apenas llegan al 37% de la energía y al 48% de las proteínas. Los únicos que alcanzaban los requerimientos al completo eran aquellos que tenían una combinación de nutrición oral con nutrición enteral. ¿Y por qué comen poco los pacientes? Pues los factores van a ser diversos. Unos van a ser exclusivos del paciente, la falta de apetito, la falta de motivación. Todos sabemos cómo son estos enfermos, de dónde vienen, por lo que han pasado, falta de fuerza, alteraciones del gusto, síntomas gastrointestinales como las náuseas, los vómitos, alteraciones del tránsito, la disfagia, la dentulidad. Algunos pueden llevar ventilación mecánica a ciertas horas al día y esto también nos lo va a dificultar. Pero también estamos los profesionales. La falta de concienciación, la falta de formación, la escasa monitorización. Yo me paso el día leyendo comentarios de evolución y es extremadamente difícil saber qué están comiendo los enfermos, salvo que te plantes en la habitación y le preguntes ¿qué ha comido usted? Nadie hace referencia a qué ha comido, qué ha tenido, qué no ha tenido, ¿vale? Luego las ayunas para pruebas sucesivas, que al final no se hacen y el paciente está 12 horas en ayunas y luego vuelve, espérate que se lo van a hacer por la tarde y al final el señor está sin comer. Y luego la falta de la mala prescripción que a lo mejor tenemos de las dietas. Y luego la propia dieta, que en sí la dieta puede no ser adecuada, puede ser muy monótona y poco palatable. Esto ocurre sobre todo en las dietas terapéuticas. Si bien hacemos un esfuerzo para que la dieta basal del hospital, y en eso intentamos que dentro de las posibilidades sea variada y rica y tal, cuando empezamos sin grasa, sin sal, de fácil masticación y no pescado, pues os imagináis un señor que lleva 15 días ingresado, que todos los días come lo mismo. Y luego accesible, es importante que el paciente no solo se le deje la bandeja, sino que tenga un profesional que le facilite el acceso a la alimentación. Y me voy a centrar un poco en el apetito porque es muy importante en estos pacientes. Si bien la nutrición, esos son esos procesos inconscientes mediante los cuales uno asimila y utiliza los nutrientes, la alimentación oral es voluntaria y por tanto requiere apetito. Y en esta serie vemos como si comparamos unos pacientes en unidades de cuidados intensivos versus controles, los niveles de péptido I y de grelina están alterados. Y esto va mejorando a medida que va mejorando la PCR. Esto no solo ocurre durante el tiempo que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos, sino que además esto puede continuar después. En este estudio de 137 pacientes, después de un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, se midió mediante una escala visual el apetito y se vio cómo los pacientes, incluso 12 semanas después, seguían teniendo alteraciones del apetito. Y en estas dos curvas, las de arriba serían aquellos que pasan menos de 5 semanas en la UCI y estos son los que pasan más de 5 semanas. Fijaros la diferencia, ¿no? Entonces, esto es un problema que no solo ocurre durante el tiempo que está ingresado, sino incluso 3 meses después. Y como he dicho al principio, es muy difícil encontrar en guías clínicas qué hacer y cómo habría que actuar. Pero en este algoritmo de intervención nutricional de la SEMI-CIU sí dice que cómo tendría que ser la intervención nutricional después del alta de UCI. Y te dice que hagas una consulta post-UCI, una consulta nutrición y una consulta rehabilitación.
Y si bien la rehabilitación, el servicio de rehabilitación ya conoce al paciente porque lo ha tratado durante la UCI y continúa su tratamiento después, en muchas ocasiones las unidades de nutrición no participamos en la atención del paciente mientras está en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no tenemos la bola de cristal, nos tienen que avisar para que sepamos que hay un paciente que se ha ido de alta. O, como dice la doctora Julia Álvarez, ir con el apostolado por todas las plantas. Hola, ¿qué tal? Venimos de nutrición, ¿tenéis algo para mí? Entonces, como decimos, esos pacientes salen a muchas plantas de hospitalización. Entonces, sí que vamos a diario a digestivo, a cirugía, a oncología, pero se nos pierden. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro hospital? Tenemos habilitado el parte de interconsulta electrónico. Eso lo puede poner tanto el médico de intensivos como el médico que recibe al paciente o incluso la enfermera. El parte se puede poner al médico o a la enfermera de nutrición. Pero además hemos habilitado el procedimiento de cribado de nutrición. Esto lo empezamos después de la pandemia, de manera que en las escalas que tienen las enfermeras en la planta incluimos el MAST. Si el MAST es positivo, salta una alerta y nuestras enfermeras reciben todos los días las alertas de desnutrición y revisan esos pacientes. Esto, por supuesto, empezamos con un programa piloto y hemos ido implementándolo en el resto del hospital. Entonces, estos son los datos de 2024, en el que recibimos 1.500 cribados nutricionales y 1.900 partes de interconsulta enfermería. Tener estos datos nos ha permitido aumentar los recursos en enfermería, ya que a la dirección se le puede presentar esto. Hemos visto tantos pacientes y eso nos ha permitido pues, incluir una enfermera más. Cuando vemos las plantas que más nos consultan, pues como siempre, medicina interna, oncología, digestivo, cirugía, hematología, pues siempre las plantas que más requieren, ¿no?, del tratamiento nutricional. Nosotros no tenemos dietistas en las plantas, lo que tenemos son enfermeras de nutrición y ellas se encargan de revisar todos estos partes y estas alertas, hacen una valoración nutricional, cuando pueden optimizan la dieta oral, cuando ven que lo requiere añaden el suplemento nutricional o la nutrición enteral y lo que es más importante, monitorizan y registran. Una intervención puntual no sirve para nada si no ves qué está pasando y no vas ajustando. Entonces hacen el registro dietético según la tolerancia que ha tenido a la nutrición, al suplemento, según las preferencias del paciente y están viendo cuánto eficaz está siendo esa intervención. Y además, en nuestro caso, gestionan que los productos de nutrición lleguen a las plantas de hospitalización. Esto es un ejemplo de un caso que podemos tener habitualmente, ¿no? Señora de 56 años, 11 días de ingreso en UCI por una neumonía bilateral, ya se encuentra extubada, está con 20 más, peso 56 kilos, talla 1,65, ha perdido unos 3 kilos durante el ingreso. Nosotros no tenemos calorimetría, le hacemos un Harry Benedict y le aplicamos 1,3 de factor de agresión y de las proteínas pues 1,5. Entonces nos saldría que necesita esa señora 1.600 calorías y 90 gramos de proteína. Vamos a la dieta que le han mandado, dieta semisólida, ya no tiene sonda nasogástrica. ¿Qué es una dieta semisólida? Pues una dieta que además de líquidos, algún alimento sólido de fácil digestión. Es para periodos posoperatorio como de transición, aporte calórico de reducido, bajo en grasas y fibra. Esto no os suena de haber visto esto en las bandejas. Si además tenemos una señora que tiene poco apetito y no se lo va a comer todo, pues si le hacemos una encuesta dietética a lo largo del día, pues apenas va a comer 30 gramos de proteínas y 1.000 calorías o 900 calorías. Esto sería lo que tendría que ser una dieta de 90 gramos de proteínas y esto seguro que no suena haberlo visto a ninguno en las bandejas del hospital. En este punto es donde entran los suplementos nutricionales orales. Hay muchos estudios que han demostrado que la utilización de suplementos nutricionales orales en paciente hospitalizado aumenta la ingesta de proteínas, aumenta la ingesta calórica, reduce el número de complicaciones, reduce los reingresos, aumenta la fuerza muscular y el peso. Hay un estudio reciente que aún no se ha publicado, pero que se llevó a la despedida el año pasado, que fue el Nutri-Ecomuscle, que 90 pacientes tras una infección, ingreso en UCI por una infección por COVID, se les añadió un suplemento nutricional enriquecido en leucina y se vio como todos mejoraron significativamente sus parámetros nutricionales, de fuerza muscular, con además una adecuada tolerancia y un buen cumplimiento. Porque además eso es un miedo que se tiene siempre sobre el apetito. Son pacientes que tienen poco apetito y si además le ponemos el suplemento pues va a comer menos. En este estudio se compararon, estos son pacientes sanos en los que se le añadió un suplemento nutricional oral versus placebo y se le midió el apetito cada media hora durante las siguientes 4 horas. Y si bien es verdad que a la media hora y a la hora la puntuación de saciedad y de plenitud
eran mayores, este efecto desaparecía ya a las 2 horas, que sería cuando vendría la siguiente comida. Y si analizamos, pues los pacientes que reciben el suplemento pues tienen mayor aporte de calorías y mayor aporte de proteínas comparados con los que no. Entonces, ¿qué hacemos con Nuestra Señora? Pues lo que intentaríamos es, si no tiene ningún problema y no tiene disfagia, pasaríamos a una dieta basal, que va a ser más rica, va a estar más variable, en general tiene mejor cumplimiento. Y le añadiríamos su suplemento nutricional oral, una fórmula hipercalórica, hiperproteica. Pero también nos encontramos con esto, ¿no? Que la señora puede ser que no pueda, que no quiera, que se encuentre mal y que no se lo quiera tomar. Ahí tendremos que tomar pues otra alternativa. Pues una opción es una nutrición enteral complementaria, de manera que quizás ahora es muy complicado decirle que le vamos a volver a poner una sonda, quizás es ser más restrictivo a la hora de retirar la sonda y decir, espera, vamos a hacer, vas a comer, vamos a ver qué comes. Y a medida que tú vayas comiendo yo te voy a ir bajando la nutrición. Y así una vez que ya recibimos al paciente es mucho más fácil explicarle qué tiene que comer para poder quitarle la sonda, no al revés. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esa nutrición complementaria? Pues eso no está escrito. Podemos hacerlo nocturna, si lo tolera bien. Podemos hacerlo, bueno, según lo que nos dijeron ayer de la cronobiología, fatal. Pero bueno, habrá que ver. Podríamos también bajar el ritmo durante las 24 horas a la mitad del ritmo de lo que tuviera y vamos ajustando. También otra opción es tras las ingestas. Comes, vemos que comes y te suplementamos. Esto lo hacemos a veces también. Pero en general no tenemos que perder la perspectiva de explicarle al paciente lo que está pasando, lo importante que es que se la alimente bien y no solo mandarle el suplemento y olvidarnos de él, sino que hacerle hincapié en que cuanto mejor haga las cosas, más fácil se va a recuperar. Y en este sentido me gusta mucho este estudio porque con el acrónimo SPICES te viene a decir qué intervenciones puedes hacer para que el paciente intente optimizar la dieta oral, donde la S sería los trastornos de la deglución, la P sería ver el estado del paciente, tratar los síntomas que tenga. Un paciente que está dormido todo el día tampoco va a comer, hay que intentar tratar el delirio para que esté despierto por la mañana, los síntomas que tenga. La I sería de involucrar a dietistas o nutricionistas, los que puedan tenerlos, los que no. Nosotros tenemos enfermeras de nutrición que hacen las veces de dietistas y nutricionistas. La C es hacer una evaluación clínica, lo que he dicho, no hacer la intervención y olvidarnos, ver qué está pasando, ver cómo podemos ajustar, regular si hace falta, hacer cambios. Y en la S, pues suplementar cuando haga falta, ¿no? Tanto de micro como de macronutrientes. Y por último, pues como conclusión, pues el paciente poscrítico, ya sabemos que es una población en riesgo de presentar una dieta oral subóptima, que el déficit calórico y proteico pues va a tener unas consecuencias negativas, que las causas son multifactoriales y, por tanto, se tiene que atender de manera multidisciplinar. Y eso no quiere decir solamente el médico, la enfermera, las auxiliares, los pinches de cocina, todo el mundo tiene que intervenir, los familiares del paciente, todo el mundo tiene que intervenir, que es preciso hacer una evaluación nutricional, establecer el tratamiento y monitorizar de manera individualizada a diario o cada X tiempo, porque estos pacientes pues van cambiando. Y que, por supuesto, hará falta más estudio para innovar en todas estas estrategias que nos ayuden, pues sobre todo, a hacerlo mejor y de la mejor manera. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con otro reto, ¿no? Lluís Servià es intensivista Arnau de Vilanova en Lleida. Él es miembro fundador, ¿no?, del grupo de críticos de SEMPE y además miembro de Semiciu, ¿no?, también desde hace mucho tiempo. Aparte es profesor titular en la Universidad de Lleida, en la Facultad de Medicina. Y el reto que le hemos propuesto pues es el obeso. El obeso os puedo asegurar que es un paciente apasionante en la UCI, difícil de intubar, difícil de poner catéteres, difícil de pronar, difícil de casi todo, ¿vale? Y de nutrir, sin duda alguna. Todo un gran reto para el intensivista. Yo creo que es el que más se puede beneficiar de que seamos más tecnológicos, probablemente, ¿no, Lluís? No lo sé si él lo ve así, pero lo que sí que sé es que Lluís es tecnológico y que incluso nos hará algún guiño de innovación y de futuro. Vamos a ello, Lluís, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias. Como siempre en estos casos, pues agradecer a SEMPE y a la mesa el hecho de haberme invitado a esta sesión. No tengo conflictos de intereses y, antes de todo, pues un recuerdo para Theo Grau.
solo hay una palabra que lo define, brillante, muy brillante. De hoy parte de lo que os explicaré también, él es partícipe de lo que hicimos. Y evidentemente, pues olvidado, pues sí, pues yo creo que por parte de los intensivistas, esto no es una crítica, al revés, es una autocrítica para los intensivistas, pues en esta guía a nivel nacional en la cual han participado tantas sociedades, pues como podéis ver, pues no está la sociedad de cuidados intensivos. Y si estamos mirando los números, pues lo que sabemos es que hay un tanto por ciento muy elevado en la población que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que el futuro es que probablemente en los siguientes años irá aumentando. Y esto ya es lo que tenemos en nuestras unidades, que lo vemos cada día. Probablemente lo que más nos llama la atención sean ya obesidades severas, pero está claro de que cada día lo vemos más. Bueno, supongo que me han debido de invitar porque soy uno de los impulsores del estudio EMPIC, porque a mí lo que más me gusta es no hablar de teoría, sino ver qué es lo que está pasando a nivel práctico. Este es el estudio EMPIC, está hecho en 38 hospitales sobre 639 pacientes, y la doctora Carmen pues nos estaba diciendo todo lo que hacen. Pues ya me gustaría a mí mucho poder hacer todo eso en mis pacientes, no sé encontrar por eco el recto, no tengo aparato de bioimpedancia, como baje a mi radiólogo y le diga que dónde tiene el software para medir a través del TAC, pues me dirá de que si me he fumado alguna cosa, y me enseñaban la pletismografía ayer y la verdad es que me dejaban alucinado. Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo? Pues dos variables, parecen muy sencillas, pero yo creo que dan juego, que es el IMC y la mortalidad. Mortalidad, porque es muy sencillo, o estás vivo o estás muerto. No, solo es 0 y 1, no hay más. Bueno, pues vamos a empezar por el IMC. Y aquí ya, pues a mí me gustó esta diapositiva porque dice de que en un abordaje clínico integral de la obesidad, pues tendríamos de tener pues una primera medición obligatoria, el índice de masa corporal. Supongo que todos deben de tener el índice de masa corporal, pues generalmente, como tenemos los sistemas informatizados, pues la mayoría tenemos ese índice de masa corporal. Otra cosa es, como me dice mi farmacéutica, ¿coincide? Pues no coinciden. En la historia clínica me aparece un IMC, en tu gráfica me aparece otro IMC que no tienen nada que ver. Que le habéis preguntado al paciente, no, es que mi paciente está intubado. Bueno, y en el segunda medición obligatoria, circunferencia de la cintura. No sé cuántos de los que están aquí hacen medición de la cintura abdominal a sus pacientes. ¿Alguno? ¿No? Bien. Empezamos por el primer punto. ¿Alguien tiene idea de cuántos pacientes obesos tienen en sus unidades? El 30% de los pacientes que tenemos en nuestras unidades son pacientes obesos y el 40% tienen sobrepeso. Segundo punto, una medición tan sencilla como el diámetro abdominal a nivel sagital. Miren la mortalidad. Hemos dicho que hablaríamos de mortalidad. Soy intensivista, lo siento. Pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30, únicamente los diferenciamos por el diámetro y mirar qué diferencia tan sustancial en cuanto a lo que es la mortalidad de estos pacientes, 23,9 versus 52,3. Y como decía la doctora Bortegé, realmente es un paciente apasionante, porque evidentemente no tiene nada que ver con un paciente sin obesidad. Sabemos que la reacción inflamatoria de estos pacientes es diferente. Sabemos que cada uno de los órganos a los cuales hay una afectación
Y cada una de las subespecialidades de los intensivistas parece de que se están preocupando mucho de que tenemos que ajustar en este paciente a nivel hemodinámico, a nivel de sedación y analgesia, no digamos los que se dedican a las infecciones, porque ellos sí que tienen muy claro de que la dosis de antibiótico que le voy a dar, si yo me estoy pasando con esa dosis de antibiótico, voy a tener complicaciones. Si no estoy llegando, evidentemente mi paciente va a ir peor. Bueno, y desde el punto de vista nutricional, 1998. No será de que sea una persona que se haya dedicado a la nutrición. Y en este artículo, 4 cosas salía de nutrición. Dentro de aquí, una cosa que evidentemente ya sabemos, que el paciente obeso tira mucho más de ese músculo, tira mucho más de esa proteína. Si tienen calorimetría indirecta, utilicen la calorimetría indirecta. Nos está hablando de peso ideal y ya nos empiezan a ajustar ese peso ideal, la dosis tanto de calorías como de proteínas que le tenemos que dar. No va a ser todo negativo, vamos avanzando y van saliendo artículos en los cuales pues está claro de que nos preocupa y que hay muchos factores que pueden influir en estos pacientes. Desnutrición, hablamos muy poco de desnutrición en el paciente obeso. Está claro de que no es la misma la calidad, como decía la doctora Bordejé, en la atención prestada. Un tema de cada vez se va viendo más la sarcopenia. Evidentemente, hacer un examen físico a estos pacientes con 120, 130 kilos sobre la cama, pues no es nada sencillo. Las pautas nutricionales disponibles son inconsistentes, lo que plantea desafíos para el cálculo y las necesidades calóricas y proteicas. Y evidentemente, la movilización y la deambulación, la rehabilitación de estos pacientes. Yo no me creo que la rehabilitación de estos pacientes sea la misma que en un paciente con normopeso, y la movilización, a la tercera vez que tienen de cambiar, y yo lo entiendo, una enfermera a un paciente de 120 kilos, te dice de que o suspendes la nutrición enteral o que se niega a ponérsela. Estas eran las preguntas que me hacía. Cuando iniciamos el tratamiento nutricional, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales y si afecta a la mortalidad? Pues esto es lo que se me respondía. Y no sé si estoy muy equivocado, no te preocupes, tienen reserva de sobras, ya empezaremos con la nutrición, igual que el resto, pero no te pases. Y si es que se mueren todos. A ver. Me vais a decir que estoy muy equivocado. Tan equivocado creo que no lo estoy. Evidentemente, pacientes obesos somos los que más tardamos en iniciar esa nutrición. El paciente de bajo peso, evidentemente, este sí que nos preocupa. Cuidado de que no estemos haciendo realimentación. Volvemos a lo que nos decía Mari. Si tienen ustedes calorimetría indirecta, y siempre cuando lees los artículos, yo no tengo calorimetría indirecta, pero cuando lees los artículos te ponen en el ejemplo en el cual hay más diferencia entre lo que es a partir de las fórmulas predictivas a lo que nosotros podemos tener y podemos calcular y que nos da la calorimetría indirecta. ¿No nos podemos poner de acuerdo, por favor? Peso actual, peso ideal, peso ajustado. ¿Cómo es ese peso ajustado? ¿El 25%, el 30%, el 23%? Aspen, ESPEN. Yo me estoy mareando. Vamos a hacer solo una comparación. Paciente con un IMC de 35, paciente con un IMC de 50. Guías europeas, guías americanas. Energía, 2.150 a 2.200, 1.600
80, una diferencia del 25%. Proteínas, 120, 154. Diferencia, 35% por unas guías o por otras. A lo mejor tenemos que seguir las guías americanas, que realmente son los que más pacientes tienen. IMC de 35, de 51. Aquí tenemos calorías, 2.150, hacer los cálculos y alguien diría, ¿necesita más calorías? 1.750. Proteínas, 120, proteínas, 90. ¿En qué quedamos? Dieta hipocalórica hiperproteica. Vamos aumentando en peso. ¿Cuál es esa relación? Diferencias del 30 y del 25%. No me estoy inventando los números, he querido plasmar lo que había. Proteínas. Estaba convencido de que el doctor Heiland, con su estudio de FOR, no tardaría, y efectivamente en 2024 dice de que, ya le pueden dar ustedes diferentes protocolos de proteínas con mucha proteína, pero que eso no va a variar en la evolución de estos pacientes. Vieja escuela. Y vieja escuela para mí es estadística clásica, que la tenemos que hacer todos, y eso es lo que le planteé a mi compañero doctor López, a Don Quijote y Sancho Panza, que digo yo, y le dije, hombre, Juan Carlos, alguna cosa tendremos que hacer para mostrar los datos que tenemos a partir de nuestro estudio. Dice, no te preocupes, Luis, esto está chupado. Vale, vale. Diferenciamos 3 grupos, pacientes con normopeso, sobrepeso y obesidad. Y aquí lo que podemos ver, aparte de lo que es la evolución de estos pacientes, en cuanto solo está ajustado con peso real, y vamos viendo de que en cuanto a las calorías vamos descendiendo el tanto por ciento de calorías que le damos a nuestros pacientes de forma significativa, pero también lo hacemos con las proteínas, 1,2, 1, 0,8, de forma significativa. Queríamos ver qué hacíamos con el aporte calórico, y como lo que recordamos y nos basábamos en las guías, que ponía entre 11 y 14 kilocalorías kilogramo de peso actual. Y aquí ya la primera sorpresa. Tenemos que dar una dieta hipocalórica, pero no nos tenemos que pasar. Si no llegamos a ese mínimo de 11 kilocalorías kilogramo, lo que vemos es que la estancia son 17 días, y aquí con más de 11 son 23,7, pero cuando no llegamos a esas 11 kilocalorías kilogramo día, la mortalidad es del 32,6% respecto a un 16,5%. ¿Qué nos pasa con las proteínas? Pues también, de forma significativa, evidentemente a 1,3 gramos n igual a 8, lo vamos a descartar, pero no llegamos ni de casualidad, pero entre los dos grupos, y pongo 0,8, y lo que estamos viendo de que cuando no llegamos, la mortalidad es del 25,5%, cuando podemos llegar a un aporte entre 0,8 y 1,3, la mortalidad es de 14,3. Por lo tanto, en el análisis multivariante, lo que nos salía es de que por lo menos es un factor protector llegar a esas 11 kilocalorías por kilogramo, es un factor protector que le estemos administrando por lo menos más de 0,8 gramos de proteínas a nuestros pacientes. Y esto es lo que espera todo el mundo. Ayer nos dieron una charla, pareció fantástica, sobre inteligencia artificial. El poder de la inteligencia artificial, todos estamos cegados por esa inteligencia artificial.
pero lo que nos tiene que decir es que, lo que me decían a mí, es que la inteligencia artificial ni piensa ni razona, solo analiza a partir de los datos que nosotros le estamos aportando a nuestros pacientes. ¿Cuál es mi ventaja? Pues mi ventaja es que yo tengo una inteligencia artificial personalizada. Digo, no, lleva gafas. No, es una mujer, no, es un hombre. Bueno, ahora ya sí. Así de elegante, pues evidentemente la inteligencia artificial es el señor que está detrás. Para mí es Javi, para el resto es el doctor Trujillano. Javi, pásame una diapositiva que les enseñaré lo que es y qué hay detrás de la inteligencia artificial. Aquí la tienes. Hombre, por favor. Tenemos que hablar sobre machine learning, sobre deep learning, sobre estos procesos de aprendizaje que están supervisados, no están supervisados. No, por favor, Javier. La gente lo que quiere ver son interacciones con esa inteligencia artificial y que te vaya respondiendo a lo que tú le vas preguntando. Y estas son las conversaciones que tengo yo con mi inteligencia artificial y le dije de que tenía que presentar algo, ya veis que es sumamente amable. Dime de lo que quieres hablar y le dije de Paradox Obesity, no sé si todos conocéis el concepto, esto solo te se puede ocurrir a ti con los temas que hay para hablar de Paradox Obesity. Me queda una semana. Javier, por favor, pásame algo. ¿Cómo pásame algo? Dime por qué quieres hablar sobre Paradox Obesity. Bueno, pues yo quería hablar sobre Paradox Obesity porque esto es un enigma que tenemos los intensivistas de que realmente saber si existe esta paradoja a nivel de los pacientes críticos, si es real o no es real. ¿Y qué significa esta paradoja? Este es el primer artículo en el cual se describía esa paradoja, en la cual, como podéis ver, y esta es una población muy pequeña, porque eran pacientes de cirugía cardíaca, en las cuales lo que se vio era de que los pacientes que tenían sobrepeso y obesidad evolucionaban mejor de que los pacientes que tenían normopeso. Pero esto también se puede observar en el resto de pacientes críticos. Como podéis ver, este es un artículo 2022, y aquí podéis ver, bajo peso son los pacientes que peor evolucionan, pero está claro de que los pacientes con sobrepeso y obesidad, pues estos son los que mejor evolucionan. Y de tu estudio, Luis, ¿qué conclusiones habéis sacado? Bueno, yo de mi estudio, así en plan humilde, lo que vi era de que los pacientes con obesidad leve son los pacientes que tenían menos mortalidad, Alejop, pero es que yo quiero ver la obesidad y marco esa obesidad en 30 y lo que estoy viendo es que acabo de transformar, esto es para mucha gente la magia de la estadística, pues una curva en J a una curva descendente. Aquí tenemos mortalidad 21,1, 27, 23,3. Hombre, Luis, haz un Kaplan-Meier, es muy fácil, en la cual vemos que no hay diferencias significativas. Por lo tanto, únicamente con estos datos puedo sacar estas conclusiones. Los pacientes con obesidad leve tienen menor mortalidad. Pacientes con obesidad extrema tienen mayor mortalidad. A más IMC, menor mortalidad en UCI. Yo puedo decir que el IMC no es un factor de riesgo de mortalidad de mis pacientes y en mi población no observo Paradox Obesity en mis pacientes. Hombre, Luis, hablar de mortalidad hay muchísimos sesgos que pueden afectar a lo que es la mortalidad del paciente crítico. Digo, sí, Javier. Digo, pero aquí pone, aquí, pequeñín,
que tendríamos que utilizar Machine Learning para poder saber por qué fallecen estos pacientes. Hombre, Luis, con 525 pacientes con una calculadora y un lápiz, pues es más que suficiente. Estamos hablando de qué factores pueden influir para que aparezca o no aparezca esa paradox obesity. Bueno, pues como podemos ver, aquí ya vemos de que en función de la edad que tiene el paciente se comporta de forma diferente las curvas, al igual que en función de la gravedad que tenga este paciente. Y de casualidad encuentro un artículo en el que me dice de que en pacientes que llevan nutrición enteral, ese factor, esta paradox obesity, no se observa. Bueno, pues empecemos desde cero. Y desde cero es utilizar la vieja escuela, estadística clásica. Bien, Luis, te he hecho una aproximación rápida. En esta aproximación, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta mortalidad? Evidentemente, lo que es la edad, el Apache. Cogemos el grupo según IMC. Luis, ¿cómo es que en tu estudio no has hablado nada de desnutrición cuando es un factor de riesgo muy importante para fallecer? Y evidentemente, volvemos a lo que decíamos, tendré que discutir con Heiland, pero sí que parece que la dosis administrada de proteínas, en qué momento es otra cosa, pero aquí sí que sale significativo que esa dosis es importante. Bueno, pues si tanto quieres utilizar esa inteligencia artificial, vamos a ello, Machine Learning, árboles de decisión. Y en esos árboles de decisión me dice, pacientes, el outcome, mortalidad, y lo primero que se pregunta la inteligencia artificial es si el paciente está con malnutrición o no está con malnutrición. Paciente con malnutrición, veis que se comporta de forma diferente si es obeso y sobrepeso a paciente normal, pero la mortalidad es muy parecida, pero en el paciente no malnutrido vemos que el paciente obeso tiene una mortalidad del 15% y con peso normal y sobrepeso la mortalidad es del 20%. La inteligencia artificial está buscando subgrupos de pacientes en los cuales me pueda explicar esa obesidad. Por lo tanto, esa paradoja únicamente la observo en el paciente de que no tiene desnutrición. Ya puedes estudiar, Luis. Vamos a PubMed y resulta de que esto también ya está publicado. Estamos hablando de obesidad, de esa paradoja o que el paciente está malnutrido. Y estos son pacientes con un IMC de más de 30 y lo que vemos que con ese IMC de más de 30, pues como podéis ver aquí, el paciente con malnutrición es el paciente que va peor. ¿Lo quieres complicar? Vamos a complicarlo más. Esos árboles de decisión, evidentemente, antes os he hecho un ejemplo con 2 variables, vamos a sacar esas variables que en el análisis multivariante nos habían dado ya que eran significativas. A nosotros se nos muere el 25% de los pacientes críticos que están con nutrición artificial. Luis, pacientes de menos de 50 años, sácalos, se mueren muy poco. Y diferencia, y estos puntos no los elijo yo, es la máquina, es la inteligencia artificial que me dice pacientes entre 50 y 75 años o más de 75 años. ¿Esto tiene una lógica para ti, Luis? Malnutrición, un grupo, pero aquí ya veis la diferencia tan significativa que hay entre malnutrición y los no malnutridos, 44-23. Y la siguiente pregunta que se hace es, ¿cuál es la gravedad de este paciente? Este punto tampoco lo establezco yo. Apache de más de 25, menos de 25.
Y aquí la máquina, la inteligencia artificial, se hace una pregunta. En el paciente que no está malnutrido, que tiene más de 25 de Apache, se pregunta si es obeso o tiene un peso normal o sobrepeso. ¿Por qué? Porque dentro de estos grupos, aquí está mortalidad 38,7%, el paciente obeso tiene una mortalidad mucho más inferior que el paciente que tiene normopeso o peso normal. ¿Quieres complicarlo más? Lo complicamos más. Os he enseñado un árbol de decisión. Vamos a hacer 40 árboles de decisión. Evidentemente yo no tengo 40 árboles de decisión en mi cabeza y para ello utilizamos el XGBoost. ¿Qué es lo que me está diciendo de forma sencilla? Estos son los pacientes que van bien, estos son los pacientes que van mal. Lo primero que se pregunta a la máquina es ¿qué edad tiene? Y estos son los extremos. Cuanto más joven es el paciente, mejor va. Cuanto mayor es el paciente, peor va. Lógica aplastante. Desnutrición. Paciente que no está desnutrido, va bien. Paciente que está desnutrido, paciente que va mal. Lógica. Apache de menos de 25, bien. Apache de más de 25, mal. Oh sorpresa, ¿dónde aparecen los pacientes con obesidad? Aquí sí que hay una amalgama, pero veis de que pacientes con obesidad aparecen en el subgrupo de pacientes que van bien. Kilocalorías, proteínas, lo voy a obviar, a lo mejor me invitan el año que viene, pues. ¿Discrimina al sistema? Fabuloso. Estamos comparando un solo árbol o estamos hablando de logística convencional, pues veis 0,74, 0,73, pero los árboles ensamblados estamos hablando de una discriminación del 0,87. Una auténtica maravilla. Por lo tanto, identifiquen a sus pacientes obesos en sus unidades. Una alta proporción de pacientes en sus UCIs son obesos. Si la tienen, utilicen la calorimetría indirecta, utilicen fórmulas ajustadas y sobre mortalidad y la paradox obesity solo en subgrupos de pacientes. No sé si os habéis fijado, IMC de 30, un 30% de los pacientes tienen obesidad. La diferencia entre los cálculos que podemos hacer entre las fórmulas y calorimetría indirecta puede ser del 30%, y las diferencias que hay entre unas guías como las europeas y las americanas son del 30%. Automáticamente, digo, esta es la teoría, le pregunté a la inteligencia artificial qué le parecía de este 30%. Y lo que me respondió, pues ya sabes, Luis, tonto es el que dice tonterías. Muchas gracias. Bueno, felicitar a los tres ponentes, creo que han sido tres charlas muy interesantes. Si queréis abrimos el turno de preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No os veo muy bien porque hay una luz ahí. Cegadora. Bueno, felicitaciones a la mesa y más que una pregunta, a colación de la charla magnífica de Luis, pienso que al final la paradoja de la obesidad eliminaremos ese concepto cuando en vez de basarnos en el índice de masa corporal hagamos los estudios
teniendo en cuenta composición corporal, porque probablemente en todos esos pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 hay una heterogeneidad muy grande y más el factor pronóstico fundamental va a ser la sarcopenia, más que y ese concepto de obesidad sarcopénica que probablemente sea que es lo que haga que los pacientes se mueran más dentro de los pacientes obesos, ¿no? Porque hay pacientes que tienen grandes reservas, un músculo pues en cantidad cuantitativamente alto y que tenga más reservas que el que haya perdido mucha masa muscular, aunque tenga un índice de masa corporal alto también. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, cuando veo todos los estudios que se están llevando a cabo, pues ojalá pudiéramos hacer una valoración morfofuncional de nuestros pacientes como la que dices. Yo soy el primero que estaría encantado de poder tener puntos de referencia, tener los datos, etcétera. Pero de momento no nos queda otro remedio que trabajar. Y lo que decimos, aquí nadie ha levantado la mano de un perímetro abdominal, nadie ha levantado de la circunferencia del cuádriceps, cosas que tenemos a la mano, que no necesitamos ningún aparataje, no los podríamos utilizar. Yo os he enseñado la diferencia de mortalidad que había únicamente ajustando con un segundo parámetro de perímetro abdominal, en una población que era por debajo de 30. No estoy yo diciendo por encima de 30 y que estos pacientes... Bueno, pues... Y luego, aprovechando el turno de palabra, quería también hacer una pregunta, no sé, en el contexto, ¿no? En mi hospital, es verdad que los endocrinólogos, yo soy endocrina, no vamos a la UCI, pero estamos viendo, ¿no?, la acuciante preocupación que tienen los especialistas de UCI con esto de la obesidad y cada vez nos contactan más para que tengamos ese paciente por lo menos fichado para después, si logra salir de ese proceso, iniciarle fármacos que ahora mismo tenemos disponibles para el tratamiento de la obesidad. Incluso me han llegado a contactar para el tratamiento de la obesidad in situ en el hospital. No sé qué opinas, si vosotros estáis familiarizados con esos fármacos y si habéis hecho un pequeño proyecto piloto también, porque claro, el contexto de la UCI es muy complicado, pero también se ha visto que estos fármacos tienen también un componente antiinflamatorio y quizás no todos los pacientes que estén intubados y tal, pero a lo mejor en esa fase post-UCI inmediata sería interesante evaluar la respuesta de esos fármacos. Y mi opinión, trabajar de forma multidisciplinar, 100% de acuerdo. La charla que hemos tenido antes de que la información que nosotros tenemos en la UCI tiene que trasladarse cuando el paciente está dado de alta, 100% de acuerdo, de que cuando lleguen ya tienen que estar avisados, evidentemente. Pensar que mientras el paciente está en la UCI, es un paciente en el que tenemos que pensar de cómo abordarlo de forma diferente, de que únicamente sea tenemos que asegurarle esas calorías y esas proteínas. Y como dices, pensar en tratamientos para esa obesidad, yo personalmente creo que no es el momento. El paciente cuando ya esté recuperando, cuando ya esté en planta, o de cara a cuando el paciente y seguimiento post-UCI, ese paciente, abordarlo sin ninguna duda. Mientras el paciente esté en UCI, lo primero es, y creo yo, ese 0 y 1, todos esos para salvarle la vida. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Felicitaciones a la mesa completa, me habéis dejado alucinada con todos los resultados que habéis sacado. La pregunta es para Carmen, en realidad. Un poco, porque me ha llamado mucho la atención el valor de ángulo de fase, el punto de corte de ángulo de fase para discriminar entre más y menos mortalidad en vuestra corte de pacientes. Yo que jugueteo y que modestamente con mis resultados en mi UCI,
no me salen ángulos de fase tan bajos, ni siquiera en desnutridos previos, oncológicos, etcétera. Entonces, no sé cómo, o si alguien que tiene también experiencia en bioimpedancia en UCI me podría decir si ese 2,4 os sale, no sale. ¿Cómo me puedes explicar un poquillo el tema? Pues es lo que sale. No, es a las 24 horas, o sea, en las primeras 24 horas de ingreso en UCI, la medición. En las primeras 72 horas. Primeras 72, vale. Entonces, Es que a lo mejor ahí está influido el valor. Por eso, que es que me llama mucha atención. Yo lo intento hacer en las primeras 24 cuando el paciente está lo menos inflamado o por lo menos manipulado por nosotros también y no me sale tan bajo. Entonces, por eso me ha llamado la atención el valor. A ver, el número de pacientes es pequeño. Esto hay que seguir con la serie de pacientes y ver por dónde va. Y nuestra práctica es normalmente el segundo día. Entonces, en el segundo día hay tralla ya metida. Segundo o tercer día hay tralla metida. Entonces, son los datos que salen porque es un paciente que está trabajado. Sí. Nosotros no tenemos la bioimpedancia en la unidad. La bioimpedancia, Carmen, cuando puede venir a hacer la valoración, ¿no? A veces acompañada del doctor Almeida también, que apoyan esto, normalmente el paciente ya ha pasado la fase de resucitación. Además, se hace una selección previa de los pacientes, porque, claro, ellos pueden venir, tienen sus trabajos y vienen un día a la semana, con lo cual no a todos los pacientes se le puede realizar, ¿no? La intención es esa, es ir acercándonos al momento del ingreso y al mayor número de pacientes posible y dividir por sus grupos, claro. Yo, por aportar algo, que sí que juego también, ¿vale? Nosotros lo hacemos a la llegada, que creo que es cuando se puede parecer el enfermo a las elipses que están descritas en la literatura y que no se pueden comparar con ningún otro crítico, y menos a 72 horas, porque básicamente tu ángulo de fase, yo prefiero hablar de resistencia y reactancia, es lo que ves que se modifica claramente, y cuando nosotros resucitamos a un enfermo, ese 2,4 es así, pero es agua, tiene peces en los ojos, ¿me explico? Entonces, para determinar eso, claro que se mueren más. Pues se mueren más porque son los más graves y porque son los que tenemos que hacer más intervención y más agresiva. Entonces, ahí yo creo que nos queda todavía trabajo por hacer y lo que hay que hacer es la impedancia de llegada, ¿no? O si se la trajeran de su casa ya sería perfecto, pero eso es lo mismo que nos pasaba con la albúmina, ¿no? La de su casa nos iría mejor. Ahí estamos, pero creo que un enfermo a 72 horas no tiene que ver con el enfermo, pues que si yo mañana ingreso en la UCI, a 72 horas no seré la misma que estoy aquí ahora, ¿no? Y eso creo que es el gran hándicap y que probablemente tenemos que ir a buscar a definir nuestros pacientes y esos no están definidos. Sí, en los retos que nosotros, que he puesto ahí en la presentación, se habla también de la planificación de cómo vamos a utilizar todo esto. Hay que planificarlo. Hay que decir pues, qué se va a hacer en qué día y qué consecuencias tiene la medición que nosotros tomamos o la foto que tomamos de este paciente para poder sacar pues, conclusiones que sean más prácticas. Pero en eso estamos, en medir, en intentar que se pueda medir por mucha gente en muchos sitios distintos y sacar las mejores conclusiones posibles porque las técnicas llevan relativamente poco tiempo aplicándose y estamos todavía muy en preliminares. Es lo único. ¿Más preguntas? María, yo te pregunto. Ya que hacemos manifiestos y nos sentamos, y, oye, ¿por qué no proponemos para Pamplona decidir que vamos a comunicarnos y que eso lo vamos a hacer real entre todos, comprometiéndonos? A que los enfermos, yo te propongo ahí, vamos a liarnos, ¿no? Vamos a liarnos, yo me lío con todo el mundo. Si algo tenemos los de nutrición es eso, que vamos carpetita en mano, planta por planta, sonriendo e intentando que nos hagan caso
Y yo encantada, porque es verdad que la trazabilidad de todo esto es muy complejo y se echa de menos mucho eso, la información. ¿Qué ha pasado con el enfermo? Tiene una sonda, ¿pero qué le has puesto? Ah, no, porque le he puesto 4 cosas antes que le han sentado mal. Y tú te toca ir a ver dónde están, dentro de que yo lo entiendo, que es un batiburrillo de cosas muy importantes y muy graves, lo que le ha pasado al señor. Pero encontrar que no, que le puse una con fibra, entonces se lo quité porque tuvo una diarrea. Entonces luego como que empezamos de cero otra vez. Yo como creo dices, de la casilla de que salida de lo nuevo. digo de broma, pero lo digo en serio, que probablemente hay que sentar las bases para que eso funcione. Y que, bueno, pues que nuestros nutricionistas, porque en Cataluña tenemos nutricionistas en la UCI, por nuestra enfermería está con nuestras TKEs a pie de cama y son los que hacen reales la nutrición. Nosotros podemos, bueno, yo al menos tengo ese sentimiento que yo puedo buscar lo mejor para mi paciente, pero la realidad es el que está allí y se preocupa y está detrás de ello. Y probablemente dándole papel a todos vamos a conseguir que eso no sea tan difícil, ¿no? Que no tengas tú que ir con la carpetita de hola y tal, como vendiendo la Biblia de los estos, ¿no? Entonces, creo que estaría bien que cada uno pusiéramos nuestro granito, eso está claro. Sí, totalmente. Claro. Bueno, afortunadamente las cosas están cambiando, ¿no? Al menos en nuestro entorno, ¿no? En Cataluña, como comentaba Luisa, ¿no? La UCI también era un entorno, pues, todos sabemos, ¿no? Muy cerrado hace años y eso está cambiando y nos estamos abriendo y están entrando pues muchos profesionales en las unidades que obviamente sumamos todos y suman, sin duda. Yo quería sumarme a las felicitaciones, me ha gustado muchísimo la mesa. Y bueno, y también quería agradecerte, María, a un comentario que has dicho, ¿no? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la población que has descrito del Nutrition Day, ¿no? Porque realmente es que 1/3 de los pacientes tengan nutrición oral de forma exclusiva. Seguro que hay, pues obviamente, unidades de semicríticos, ¿no? Porque en unidades de críticos, como la mía y como la mayoría, seguro, pues me atrevería a decir que es inferior al 10% seguro los pacientes que están con oral exclusiva y están con enteral la mayoría y entre enteral y parenteral o mixta pues más del 90%, ¿no? Y un aspecto que has comentado que me parece súper importante pues es el tema de que, claro, todos estos pacientes que están con nutrición enteral pues están con su sonda, ¿no? Y que debemos pensarnos muy bien cuando la retiramos, ¿no? Es una lucha constante con los compañeros, sobre todo los residentes, ¿no? Porque ya nos preocupamos, que lo tengan muy claro, pero con muchos compañeros que igual no están tan sensibilizados con el tema, ¿no? Que ellos relacionan directamente la retirada de la ventilación mecánica con la retirada de la sonda, ¿no? Y extuban y ¡pum! Y ya casi como que la tiran casi con el tubo, ¿no? La sonda nasogástrica. Y como bien has explicado, pues es la fase donde más necesidades tienen, tanto calóricas como proteicas, y a esa persona recién estubada, miopática, delirante, ¿no? Preocupada, triste, con olores, con colores, con visiones, pues esa persona que ingiera por vía oral lo que necesita es una utopía, una real utopía, ¿no? Y que realmente luego colocarla es mucho más difícil que no retirarla y realmente pues y vuestra presencia, bueno, presencia de todos los profesionales pues va a ayudar a que todos estemos mentalizados en optimizar todo eso. Sí, es que deshacer eso es muy complejo. Una persona que ha pasado por todo eso lo vive como un retraso, una marcha atrás, con un empeoramiento y además que molesta. Entonces, que es muy complejo. Volver a poner una sonda, muy, muy, muy complicado. Pero hay que animarles a decirles, pues esto te va a ayudar. Si no puedes con esto, yo te ayudo. Pero lo ideal es hacer la transición bien y asegurarnos que está comiendo bien antes de quitarla. ¿Más preguntas? Intensivistas, que nacisteis con un ecógrafo debajo del brazo, los que sois más jóvenes que yo. ¿La ecografía es fácil o qué? ¿Esto que nos han contado, sí? Ahí está el músculo, una semana después de nosotros, pasar por allí. ¿No? ¿Por allí? ¿Tenéis experiencia? Contarnos vuestro... De estar allí en la UBI, a un ratito pequeñito, ya el músculo ha dicho bye bye. Totalmente, vamos, una cosa... Yo en mi hospital, yo trabajo en Marbella y una de las cosas que he hecho muchísimo y que me cuesta pelea es la rehabilitación. Es una cosa, como decían en alguna de las ponencias, he escuchado, el músculo hay que darle de comer, pero si no se mueve, o la comida es para nada. Así que, bueno, no sé qué opinarán otra gente que sabe más que yo. Sin duda alguna, ¿no? Al músculo hay que darle de comer, pero hay que moverlo, si no, eso está claro y eso está demostrado también, ¿no? Pero hacia ahí vamos también, sin duda. Bueno,
Pues si no tenemos nada más que debatir, nos encontramos por ahí por los pasillos y hablamos de todo esto, lo que haga falta, y gracias a todos por asistir. Bueno.